Ya estamos aquí. Yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo. A mí muchas veces me surgen dudas respecto a estos temas. Me surgen dudas como, por ejemplo, ¿por qué hay tanto interés en que pensemos que algunas de esas cosas aparentemente sobrenaturales no son más que supersticiones para gente ignorante? ¿Por qué hay tanto interés en mezclar esas cosas aparentemente sobrenaturales con las mayores estupideces del mundo? Porque no sé si os habéis fijado que cada vez se hacen más películas a propósito de ello. Hace poco tiempo leí una cosa muy curiosa que tiene que ver con todo esto que os estoy contando. Leí en un libro que lo mejor que le podía pasar al demonio, al mal, a la oscuridad, como queráis llamarlo, era que nosotros estuviésemos convencidos de que no existe. ¿Os imagináis por qué? Ahora me tenéis que hablar, porque si me quedo yo así callada, pues como que queda un poco raro. Bueno, pues porque si no existe, no tenemos que tomar precauciones. Claro, si estamos convencidos de que no existe, no nos vamos a tomar la molestia de intentar saber y averiguar más sobre él, le vamos a dejar espacio libre, va a poder campar a sus anchas, pasar totalmente desapercibido y sobre todo eso, no vamos a sentir nunca necesidad alguna de protegernos y nos vamos a convertir en la presa más fácil, ¿no os parece? Hace mucho tiempo, en la antigüedad, se quemaban libros en la hoguera para evitar que alcanzásemos determinados saberes, determinado conocimiento con mayúsculas, porque ese conocimiento nos hacía libres y nos volvía más poderosos y más fuertes y nos conectaba con la fuente de la que venimos. Y eso parece ser que para algunos era demasiado peligroso. Hoy día ya no se queman libros, entre otras cosas porque hay poca gente que esté dispuesta a leerlos, sobre todo esos libros que buscan ese conocimiento con mayúsculas. Estamos demasiado esclavizados con nuestro trabajo y cuando termina nuestra jornada laboral nos encontramos tan sumamente cansados que lo último que nos apetece es pararnos, pensar por nosotros mismos y reflexionar. Y digo yo, ¿que a dónde vamos a ir a parar así? ¿Qué os parece? Vosotros tenéis la desgracia de que uno de mis defectos es ser muy insistente. Y yo me he empeñado en seguir trayéndoos cuentos raritos, fijaos. Sí, cuentos de estos que se te quedan en la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y te obligan a pensar y a reflexionar aunque no quieras y aunque no tengas tiempo. ¿Qué os parece? Os prometo que los 3 que os he traído hoy son así. Así que si os parece, comenzamos con el primero. ¿Queréis? El primero de ellos precisamente se desarrolla en la noche de Todos los Santos. Lo escribió una escritora londinense llamada Edith Nesbit, una escritora victoriana, que aunque escribió de todo para ganarse la vida, curiosamente alcanzó el éxito con sus libros infantiles, escritos con un gran sentido del humor. Son cuentos infantiles que han influido mucho en escritores tan de moda ahora como C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia o J.K. Rowling con Harry Potter. El relato que os voy a contar hoy es uno de los muchos cuentos que también escribió para adultos. Se publicó por primera vez en 1887 en la revista Home Chimes y posteriormente, en el 93, se reeditó en la antología que llevó el título de Relatos sombríos. Su título, El hombre de mármol. Espero que os guste y que os resulte lo suficientemente desconcertante. Sé que todas las palabras que os voy a contar ahora pueden resultar increíbles. Todavía yo me paro a pensar si lo que me pasó aquel 31 de octubre tuvo algún sentido. Todas las personas que han escuchado este relato han pensado que tanto Laura como yo estábamos sumidos en una especie de locura,
Esa es la explicación más racional que han conseguido darme. Cuando vosotros conozcáis los hechos de este suceso, me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber si pensáis que esa es una respuesta y qué tiene de racional. Laura y yo estábamos muy enamorados, realmente enamorados. Cuando decidimos casarnos sabíamos que íbamos a pasar más de una estrechez, no contábamos con mucho dinero. Sabíamos los dos que no nos íbamos a poder permitir demasiados caprichos y que íbamos a tener que trabajar muy duro. Pero aún así, el estar tan enamorados nos daba fuerza y alegría para enfrentarnos con cualquier problema que se nos pusiera por delante. Lo de vivir en la ciudad, y más en Londres, era algo totalmente impensable. Los alquileres eran demasiado caros, así que pensamos en irnos a vivir a una casita del campo, lo cual parecía mucho más sano y además bastante pintoresco. Pero se convirtió en un verdadero desastre porque las casas que encontrábamos mínimamente hermosas estaban hechas una ruina por dentro. Cuando las tuberías estaban en condiciones, el aspecto de la casa por fuera era el de una lata de té, y cuando el aspecto era bonito, con emparrados y jazmines, dentro estaba todo hecho una ruina. Así que el día que nos casamos, después de haber escuchado tanto charlatán inmobiliario y tantos amigos que querían ayudarnos y de haber visto tantas casas, os puedo asegurar que ni Laura ni yo sabíamos muy bien la diferencia que había entre una casa en condiciones y un pajar. Pero no importó, estábamos enamorados. Eso sí, cuando empezamos nuestra luna de miel y nos alejamos de todos y de todo, entonces volvió la calma y supimos que era una casa bonita cuando por fin la tuvimos delante. Habíamos ido a pasar una temporada al condado de Kent, junto a los pantanos del sur. Paseando, intentando buscar una iglesia que nos habían dicho que era muy bonita, de repente allí al fondo la vimos. Era una casita pequeña, en lo alto de una colina, de una planta baja solamente, con enredaderas, con moho, con musgo. ¡Ay! Estaba rodeada de jazmines, de girasoles, de rosales, tenía una parte de sillería incluso, y parece que había pues como 2 cuartos, más o menos, que pertenecían a lo que había sido una antigua estructura, una antigua mansión de la que no quedaba absolutamente nada. Y a partir de esos 2 pequeños cuartos se había ido conformando el resto de la casita. Realmente nos pareció encantadora. Seguramente sin los rosales y los jazmines hubiera sido un desastre, pero se veía tan bonita con tanta vegetación y tantas flores. Así que después de un breve examen decidimos alquilarla. Y fijaos qué curiosidad, que resultó absurdamente barata. Así que aprovechamos el dinero que nos había quedado para recorrernos todas las tiendas de viejo del condado y buscar muebles y sillas antiguas para conformar nuestro hogar. ¡Ay! Al cabo de unas semanas, os aseguro que esos techos con vigas de roble, esas ventanas con postigos, ya parecían los de un auténtico hogar. Nos quedó la casa de bonita. ¡Ay! ¡Qué felices éramos entonces! Llevábamos 3 meses de absoluta felicidad cuando tuvimos un pequeño percance. Laura tenía determinados problemas de salud, una salud delicada, que le hacían difícil ocuparse de las tareas de la casa. Así que habíamos conseguido que una anciana del lugar, la señora Dorman, nos echase una mano en lo que eran las tareas de la casa. Sabía además un montón de historias de contrabandistas y de bandoleros, cosa que a nosotros nos encantaba, porque por aquel entonces, no os lo he dicho, yo me dedicaba a pintar y mi esposa Laura se dedicaba a escribir versos. ¡Ay! Se sabía todas las historias del lugar, así que nos vino muy bien su ayuda en la casa y su imaginación a la hora de inspirarnos en nuestras obras. Pero resulta que ese día, como os digo, Laura se había quedado en la habitación terminando una de sus historias, riéndose con sus propios chistes, y yo había decidido bajar a fumar mi pipa diaria con el único vecino que teníamos, un joven médico irlandés. Cuando regresé, me la encontré llorando como si no hubiera un mañana, ahí acurrucadita en un sillón, hecha un ovillo de muselina blanca. Yo jamás la había visto llorar. Así que imaginaos, pensé que la más absoluta desgracia se había caído sobre nuestra casa. ¿Qué te pasa, cariño? Me cogió, me abrazó, apoyó su cabecita en mi hombro y no dejaba de llorar. Claro, yo le dije, querida, como no dejes de llorar, me voy a ver en la obligación de acompañarte por solidaridad y tú no vas a volver a respetarme en lo que te queda de vida. ¡Ay!
Mi Laura me hizo caso, muy obediente, se secó las lágrimas, incluso esbozó una sonrisa diciéndome: esto es muy serio, Jack, de verdad. Es la señora Dorman. ¿Qué ha hecho?, pensé yo. ¿Qué ha dicho? Que nos tiene que abandonar antes de fin de mes. Y claro, imagínate, si ella se va, yo me voy a tener que ocupar de la comida y voy a tener que limpiar el polvo y fregar los platos grasientos y limpiar la casa y ya no voy a poder escribir y tú vas a tener que ir a por los cubos del agua y vas a tener que limpiar la casa también y ya no vamos a poder ni escribir ni pintar y no vamos a ganar dinero y nos vamos a morir de hambre. Y solo vamos a descansar cuando estemos esperando que hierva el agua para el té. Así era mi Laura. Yo le dije que no se preocupara, que aunque la vida nos trajera estas desgracias, también nos traería alguna otra alegría, pero no había manera de que viera las cosas de un color que no fuera ese gris absoluto que ella tenía en mente. Le dije: no te preocupes, cariño. A lo mejor la señora Dorman lo único que quiere es un aumento de paga. No, ella me ha dicho que tiene que irse antes del jueves, que su sobrina está enferma. Pero yo creo que no es por eso, porque su sobrina lleva enferma desde antes de que nosotros llegáramos, según me contó. Para mí, que le han puesto en nuestra contra. Y eso me da miedo, porque los aldeanos estos son tan bobos que si ella no quiere hacer algo por nosotros, ningún otro lo va a querer hacer. Jesús, ¿cómo se ponía mi Laura? El caso es que le dije: tranquilízate, vamos a dar un paseo y ya verás cómo ves las cosas con otro color. Salimos a dar un paseo por la iglesia, esa iglesia que estaba tan cerquita de nuestra casa, de hecho desde nuestras ventanas. La ventana del salón podía contemplar las marismas, la campiña y allá al fondo la delgada línea azul del mar, lo mejor de toda la casa. Pero desde las otras ventanas se veía la iglesia, se erguía con unas torres enormes, tan hermosa que no se la pueden ustedes imaginar. Estaba rodeada de olmos, de tejos. Había un patio delante de ella, también con bancos de piedra, y dentro los arcos eran absolutamente formidables. Había unas vidrieras de colores que a la luz del sol se iluminaban como si fueran el arco iris. Y una cosa curiosa, en el altar, a ambos lados, había dos figuras de mármol. Dos caballeros vestidos con su armadura, tumbados sobre una losa de mármol blanco, con las manos eternamente enlazadas en una plegaria. Sus nombres se habían borrado, pero según contaban los lugareños, habían sido dos hombres realmente malvados, cuyos actos tan atroces que no se podían ni recordar, habían dado lugar a que el rayo vengativo del cielo quemara su mansión. Aquella mansión que precisamente había sido sobre la que estaba construida nuestra casa. El caso es que dimos una vuelta hasta la iglesia, paseamos, nos sentamos a contemplar la belleza del paisaje y parece ser que Laura se tranquilizó. Al día siguiente, cuando regresó la señora Dorman, la invité a una taza de té y le dije: señora Dorman, siéntese aquí un poco conmigo, que vamos a charlar. A ver, ¿qué es eso de que usted nos deja? Sí, señor, lo siento mucho, pero es que mi sobrina está enferma y tengo que marcharme antes del jueves. ¿Antes del jueves? Pero si estamos a lunes. Señora Dorman, por Dios, tendría que habernos avisado usted un poco antes. Ya sabe que mi esposa está delicada de salud, no se puede dedicar a las tareas de la casa. Si por lo menos hubiese esperado que hubiésemos conseguido a alguien. ¿De verdad está usted contenta con la paga? Y la señora Dorman: sí, la paga está muy bien, no hay ningún problema. ¿Tiene alguna queja de nosotros? No. Ninguna. Tanto su señora como usted son encantadores conmigo siempre. Entonces, es que mi sobrina está enferma y tengo que marcharme antes del jueves. Jesús, no hacía más que repetir una y otra vez lo mismo. Está bien, entonces, no hay manera de convencerla. Si al menos se pudiera quedar usted hasta la semana próxima. Y entonces la señora Dorman dijo: bueno, creo que podré volver la semana próxima. A mí me hizo pensar entonces que lo que la mujer quería era simplemente unos días de descanso, unos días que nosotros le hubiésemos dado encantados si antes hubiéramos encontrado una sustituta. Señora Dorman, ¿de verdad que no hay otra razón? La señora Dorman cogió su Rebeca, se la ajustó como si le hubiera estado frío y dijo: señor, se cuentan que aquí en esta mansión hace muchos años, en la época de los católicos, pasaron muchas cosas.
Jesús, la manera en la que dijo eso de muchas cosas a mí me hizo que se me helara la sangre. ¿Qué cosas fueron esas? Seguro que usted ha visto las dos figuras que hay en la iglesia. Sí, esas esculturas de mármol, ¿se refiere usted a la que tienen las armaduras? Me refiero a esos dos cuerpos a tamaño natural y en mármol que están en la iglesia, sí. Lo del tamaño natural y el mármol, igual, se te lava la sangre con solo escucharlo. Pues se dice de ellos, Señor, que la víspera de Todos los Santos se levantan de esa losa y se sientan sobre ella, que después se levantan y caminan por la nave de la iglesia, que salen fuera de la iglesia cuando suenan las 11 campanadas de la iglesia. Incluso se dice que si el tiempo está húmedo, se pueden ver las pisadas en el suelo. Y yo le pregunté, ¿y a dónde van? A su casa, Señor. Vuelven a su casa. Y si por el camino se encuentran a alguien, ¿qué? Pero no hubo manera de sacarle una palabra más a la señora Dorman. Y miren que se lo pregunté una y mil veces, le pregunté, le pedí detalles sobre la leyenda, pero no hubo manera. Lo único que conseguí fue una advertencia. Señor, haga lo que haga, la víspera de Todos los Santos cierre bien todas las puertas de la casa. Por Dios, hágame caso, ciérrelas bien y haga la señal de la cruz en los escalones de la puerta y en las ventanas. Y dicho esto, cuando el jueves llegó, la señora Dorman se marchó. Eso sí, antes de marcharse le dijo a mi esposa, no se preocupe, señora, por las cosas de la casa, que si se quedan sin hacer, ya las arreglaré yo cuando vuelva la semana próxima. Usted no se preocupe, que a mí no me importará. Así que por lo menos la señora Dorman pensaba volver. El caso es que aquel jueves fue un día estupendo. Nos levantamos temprano, Laura tuvo una habilidad nunca vista con las patatas y los filetes, y no digamos yo, fregando y fregando los cacharros, les aseguro que los dejé como los chorros del oro, lo que no había ocurrido nunca. Nos pusimos a pasear, a limpiar el polvo de nuestras casas. Fue un día absolutamente maravilloso. Incluso encontré a mi Laura mucho más encantadora que de costumbre, lo cual me hizo pensar que a lo mejor incluso el ocuparse de ciertas tareas de la casa le venía bien. Al día siguiente fue viernes, la víspera de Todos los Santos. Les aseguro que lo que ocurrió ese día lo tengo grabado a fuego en la memoria. Todavía pienso si yo me hubiese creído algo, si me lo hubieran contado. En fin, nos levantamos temprano, salimos a dar un paseo, estuvimos todo el día ocupados colocando nuestros libros y nuestros enseres, y al llegar la tarde tomamos carne fría y té. Salimos a dar un paseo para ver el atardecer, un atardecer absolutamente maravilloso. Las nubes escarlata volaban por el cielo, soplaba una brisa suave. El cielo se había teñido de unos colores tan bonitos y había tal silencio en la campiña que disfrutamos de esa paz como nunca antes habíamos hecho. Cuando regresamos a casa, cogidos de la mano, en silencio, yo le gasté una pequeña broma a Laura. Le dije, cariño, te encuentro un poco melancólica. Es verdad que lo que me esperaba en ese momento era alguna de sus divertidas protestas cuando le hacía este tipo de comentarios. Y sin embargo, me extrañó que me dijese, sí, no sé, estoy inquieta. Desde que hemos llegado he sentido unos escalofríos y hace muy buena temperatura, ¿verdad, cariño? Yo le dije, una temperatura estupenda. A lo mejor han sido las ciénagas, que son muy traidoras. El frío que se levanta cuando anochece, igual te has enfriado. Pero Laura no me contestó, se quedó en silencio. Y al poco me dijo, ¿alguna vez has tenido un mal presentimiento, un presentimiento maligno? Yo le dije que no, y que si lo hubiera tenido no me lo hubiera creído, así que me daba igual. Yo sí, dijo ella. Tuve uno la noche en que murió mi padre. Lo noté, aunque él estaba muy lejos, en el norte de Escocia. Yo no supe qué decirle. Seguimos en silencio
Laura estaba sentada a mi lado acariciándome la mano y de repente se levantó, se puso a mis espaldas, cogió mi cabeza, la echó para atrás y me besó con la mayor ternura del mundo, diciéndome: va, no me hagas caso, venga, que soy muy tonta. Vamos a tocar un rato el piano, venga, nos hacemos un té y tocamos uno de esos duetos nuevos de Rubinstein. Así que nos pasamos cerca de 2 horas tocando el piano, hasta que al final a mí me entraron ganas de fumar, esa pipa nocturna que tanto me gustaba. Y bueno, viendo la cara tan pálida que tenía Laura, me pareció demasiado, digamos que riesgoso el fumar delante de ella, así que le dije que saldría a fumar fuera. ¿Me voy contigo? No, cariño, hoy no, estás enfriada y te puedes poner mala, venga, acuéstate que es muy tarde. Si no, mañana tendré que cuidar de una enferma. Tú tranquila, que yo volveré enseguida. Laura me abrazó como si no me fuese a soltar nunca, y con una gravedad en los ojos que todavía me acuerdo, me dijo: cariño, hoy hemos sido muy felices, ¿verdad? No te demores mucho, ¿de acuerdo? No, tranquila, enseguida volveré. Laura se quedó en el salón y yo salí a fumar. Había una noche espléndida, realmente espléndida. Paseé para arriba, para abajo, mientras fumaba mi pipa, y de repente, con esos últimos rayos del sol, vi la torre de la iglesia alzarse así en la penumbra, negra como la noche. Y en ese momento le di gracias a Dios por la ternura de mi esposa, por sus preciosos ojos, por esos 3 meses de felicidad que llevábamos juntos. Y se me ocurrió, cuando la vi a través de la ventana, sentada junto a la chimenea, en su sillón, dormida, es verdad que mi primera intención fue entrar a casa, pero, no sé, algo extraño me llamó en la noche. Y pensé que era una buena idea acercarme a la iglesia precisamente para darle allí gracias a Dios por todo lo que estaba pasando por mi mente. Así que me fui. Seguí por el sendero, ese sendero que llamaban el sendero de los ataúdes, porque antiguamente habían pasado por ahí los entierros. Seguí el sendero, torcí por el bosque, llegué a la iglesia y allí me senté en ese banco de piedra donde habíamos contemplado la campiña, Laura y yo, días antes. Y estando allí sentado tranquilamente, de repente me di cuenta de que la puerta de la iglesia estaba abierta. Era raro, porque los únicos que íbamos a la iglesia entre semana éramos nosotros. Así que deduje que debía haber sido yo el que se había dejado la puerta abierta la última tarde que hubiéramos estado allí. Así que, preocupado por el despiste, pensé que lo mejor era entrar y comprobar que todo estuviera en su sitio. Cuando entré a la iglesia, justamente en ese momento, cuando estaba andando por la nave, comenzaron a sonar las 11 campanadas en el reloj. Les aseguro que, por muy raro que me parezca, les juro por Dios que hasta ese momento no había caído en la cuenta de qué día y de qué hora era, de que nos encontramos justo en el momento, en la hora funesta en la que, según la leyenda, aquellos cuerpos se levantaban. Seguí un rato en la iglesia, en la penumbra de la noche, pero cuando ya me estaba acercando hacia el altar, parece ser que los nubarrones se disiparon y la luz de la luna entró, iluminando levemente la iglesia. En ese momento me quedé mirando hacia el altar y les juro que sentí el más tremendo escalofrío, porque desde allí me pareció ver que no había absolutamente nada sobre aquellas 2 losas de piedra. Aquello no podía estar sucediendo de verdad. Yo me debía estar volviendo loco. Aquellos cuentos de viejas, porque les aseguro que cuando recordé la historia me asusté. Y después me avergoncé por haberme asustado. Y aunque solo fuera para asegurarme de que era mentira, de que la historia era mentira, de que yo no era tan miedoso, aunque solo fuera por eso, me obligué a llegar hasta el altar. Toqué en la penumbra aquellas losas y efectivamente estaban lisas. Saqué un periódico que llevaba en el bolsillo, encendí con la cerilla y me propiné una antorcha. No había duda, allí no había absolutamente nada. Yo que pensaba decirle a la señora Dorman que sus historias de fantasmas eran absurdas y que aquellas estatuas habían estado durmiendo tranquilamente aquella noche, sentí como mi corazón se desbocaba. En ese momento tuve la sensación de una desgracia irremediable, una desgracia que iba a ocurrir de un momento a otro, y por no gritar comencé a morderme los labios. Salí corriendo de la nave, salí corriendo por el patio de la iglesia, atravesé
Me salté la tapia, cogí un atajo para llegar a casa antes y la luz de las ventanas por lo menos me guiaban en la oscuridad de la noche. Cuando llegué y justo cuando estaba subiendo el escalón de nuestra casa, sentí que algo oscuro en la noche me cogía de los brazos. Yo intenté soltarme como pude, pero aquella fuerza era todavía mayor que la mía. ¡Suélteme! ¡Déjeme! Yo no sabía ni qué era ni quién era, pero no me importaba, lo que quería era entrar a mi casa. En ese momento escuché la voz del doctor. Pero ¿se puede saber qué demonios te pasa ya, que vienes corriendo como un loco? ¿Qué haces? Déjame, quítate del medio, que las estatuas han desaparecido. ¿Que las estatuas qué? Y en ese momento soltó la más tremenda carcajada. Por Dios bendito, no me vas a decir que crees en esas leyendas. Déjame, que tengo que entrar a la casa. Y en ese momento me sujetó la muñeca con tal fuerza que me dijo, vamos a ver. ¿Tú crees que voy a permitir que te pases toda tu vida creyendo que unas estatuas de mármol se mueven y salen corriendo por la noche? Si haces eso, yo me veré en la obligación de considerarte un cobarde toda la vida y te aseguro que eso no lo voy a permitir. Vamos a hacer una cosa. Vengo precisamente ahora de casa de Palmer porque su hija estaba malucha. Vamos a volver a la iglesia, tú y yo, y vas a comprobar que las estatuas están en su sitio, quieras o no, o si no, te voy a considerar un cobarde. Reconozco que aquello de sentirme cobarde fue como una punzada dentro de mi orgullo, y aunque fuera solo a regañadientes, le dije que sí. De acuerdo, vale, iremos. La noche estaba totalmente silenciosa, tan silenciosa como la muerte misma. Todo estaba oscuro, olía a humedad. Cuando llegamos al interior de la iglesia, no me avergüenza reconocer que cerré los ojos. No me atreví a mirar otra vez hacia el altar. Yo sabía que las esculturas no estaban allí. Pero cogido del brazo del joven médico irlandés me acerqué. Él encendió una cerilla y le oí como decía, ¿ves, Jack? Aquí están tus estatuas, como tiene que ser. No se han ido de parranda esta noche como no lo hacen ninguna otra. Perdóname por la acusación, pero me temo que o has bebido demasiado o has soñado demasiado despierto. Yo en ese momento abrí los ojos y cuando comprobé que las estatuas estaban allí, respiré aliviado, no se imaginan de qué manera. Le di las gracias al doctor, estreché su mano y le dije, le estaría agradecido toda mi vida, de verdad. No sé, ha debido ser un efecto de la luz o quizás han sido demasiadas emociones las que he tenido hoy. Volvamos a casa, Laura tiene que estar un poco intranquila por haber tardado tanto. Acompáñeme y nos tomaremos un trago. Brindaremos porque la confusión se apiade de los fantasmas y porque a mí regrese el sentido común. El médico accedió, muy contento, y según íbamos caminando por la nave del altar, de repente el médico dijo, espera, hay una cosa que quiero observar. Me han dicho que una de las dos esculturas tiene una cara todavía más horrible. Es como si tuviera una mueca de horror todavía mayor. De manera que volvimos para atrás, estuvimos viéndolas y efectivamente la que estaba en la derecha, de verdad que tenía una cara realmente pavorosa. Y mientras estábamos mirando, el médico dijo, ahí va, ¿ya te has fijado en la mano? Vaya por Dios, algún gamberro ha tenido que entrar alguna noche de estas, porque si te fijas le falta un trozo, está rota. O han intentado llevársela o han intentado hacer alguna gamberrada de este tipo. Vamos a cerrar bien la puerta, no sea que se le ocurra volver y nos encontremos el resto de las esculturas en malas condiciones. Volvimos a casa. Cuando estábamos cerca de ella, nos dimos cuenta de que la puerta estaba abierta y de que salía mucha luz del interior. Cuando entramos al salón nos encontramos no más de una docena de velas encendidas, con ese resplandor amarillento. Y en ese momento créanme que me preocupé, porque la luz era el remedio que Laura ponía cuando se encontraba realmente nerviosa. Cuando entramos la buscamos por todos los rincones y al principio no la vimos, no sabíamos dónde se había metido. Hasta que a mí se me ocurrió volverme y buscar en el hueco de la ventana. Y allí la encontré, tumbada, de espaldas, con el pelo suelto que le llegaba a la alfombra, con la boca abierta, con una mueca terrible, una mueca de horror, y con los ojos muy abiertos, aunque ya no veían nada. La tomé en mis brazos,
La abracé, la besé, la llamé por todos los nombres que mi amor conocía y no dejaba de susurrarle: Laura, no te preocupes, ya estoy aquí, ya pasó todo, ya pasó. Aunque creo que en el fondo supe desde el principio que estaba muerta. ¿Qué era lo que había entrado detrás de ella? ¿Qué era lo que le había hecho tener esa cara de terror? ¿Qué era lo último que habían visto sus ojos? Cuando el médico me convenció de que ya nada se podía hacer, solamente entonces accedí a soltarla. Y entonces nos fijamos en que tenía las manos fuertemente apretadas y que en una de ellas había algo. Créanme que nos costó trabajo abrirla, pero cuando lo hicimos, ¿alguno de ustedes se imagina qué era lo que apretaba con tanta fuerza en sus manos? Imaginan bien, era exactamente un dedo de mármol. Bueno, respirad hondo porque yo necesito hacerlo. Vamos con nuestra segunda historia. ¿Quién la escribió? Bueno, los que me conocéis sabéis que esta escritora es una absoluta debilidad para mí. Rara es la sesión en la que no cuento un cuento suyo, y es que tiene cuentos de tantos temas que siempre encontramos uno que nos venga bien. Es una escritora absolutamente maravillosa. Os he contado tantas cosas de ella que ya no sé qué contaros nuevo, pero bueno, repetiremos alguna, como que fue la introductora del naturalismo aquí en España, influenciada también por el realismo de Émile Zola, de Pérez Galdós, influenciada por la literatura francesa, Maupassant, Flaubert, o los clásicos rusos como Tolstoy. La señora condesa Emilia Pardo Bazán, considerada una de las mayores escritoras en lengua castellana, con todo el mérito del mundo y con toda la razón, aparte de escribir en prensa, de escribir novelas, de escribir de todo lo que os podáis imaginar, escribió cerca de 600 cuentos, porque ella nunca consideró los cuentos como un género chico. Bueno, el relato que os voy a contar hoy es un cuento realmente estremecedor. Me atrevo a decir que no dejará a nadie indiferente. Comenzando por su título, que ya es bastante descriptivo. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis y espero que después os siga dando vueltas en la cabeza. Se titula La resucitada. Cuando Dorotea abrió los ojos y se encontró en aquel lugar, no pudo menos de sentir un tremendo escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Vivía, y eso era lo más importante. Vivía o revivía, no sabía muy bien qué es lo que había pasado. Pero el caso es que estaba allí, que sentía la sangre por sus venas, y el hecho de pensar en que su familia la recibiría con los brazos abiertos hizo que aquel corazón, que todavía estaba débil, endeble por el síncope, se recuperase de un segundo para otro y comenzara a latir con toda la fuerza y toda la energía del mundo, esa fuerza y esa energía que siempre la habían caracterizado. En ese momento, cuando uno tiene esa sensación, esas ganas de vivir, realmente todos los planes concuerdan en la cabeza, y pensó: a ver, ¿qué hago ahora? ¿Llamar y pedir ayuda? No, porque estoy en la iglesia y estamos de noche, aquí no va a venir nadie a ayudarme. Pasar aquí toda la noche y esperar a que el sacristán vuelva por la mañana, pues tampoco, no creo que sea capaz de que mis nervios lo aguanten. Le daba la sensación de que todas las figuras de la iglesia susurraban en contra de ella. El caso es que dijo: ya está, ay, por Dios bendito, que las llaves estén puestas. Había una capilla que pertenecía a su familia, a los Guevara Benavides. La tenían en patrocinio. Ella se encargaba de que aquella figura tan hermosa de aquel santo estuviese siempre rodeada de flores. Había una verja maravillosa delante de ella. A un lado, unas escaleritas en caracol que bajaban a la cripta, donde estaban enterrados todos sus antepasados. Y al fondo, detrás del retablo, había una pequeña puerta, una puerta que nadie conocía y que daba a la calle,
justo enfrente de su casa. Por allí entraban los Guevara Benavides cuando querían escuchar misa y no querían mezclarse con el populacho. Así que, como les digo, Dorotea rezó, por favor, que las llaves estén puestas. Palpó allí en la oscuridad de la iglesia y allí estaban, el manojito de llaves con las 3 puestas. De manera que Dorotea abrió, pasó la verja, cruzó a través del retablo y por fin salió a la calle. Respiró, era libre, estaba viva y era libre. Allí enfrente de ella estaba su casa, su mansión, un edificio tremendo, de largo y de rancio abolengo, como decían allí en el pueblo. El caso es que solamente le quedaban 10 pasos, solamente tenía que dar 10 pasos y estaría en su casa. Los dio con la mayor alegría que os podáis imaginar. Tocó el aldabón y esperó a que alguien la abriera. Pero no se oyó absolutamente nada. Volvió a tocar, echándose un poco para atrás y diciendo, es mi casa, ¿verdad? En ese momento se oyó alguna voz. Parece ser que era Pedralbes, uno de sus mayordomos. Se le oía refunfuñar y decir, maldito borracho que tiene que estar dando... ¿Se puede saber qué hace a estas horas tocando la puerta? Y Dorotea volvió a llamar diciendo, Pedralbes, que soy yo, tu señora, ábreme presto. En ese momento, el anciano Pedralbes empezó a soltar todo tipo de maldiciones, diciendo, ojalá que un perro te coma y te desuelle por molestar a los señores esta noche, márchate de aquí. Pedralbes, que soy yo, tu señora, es que no me reconoces en el habla. Y después de eso hubo un silencio. Se oyeron unos pasos que subían las escaleras y Dorotea entendió que nadie quería abrir la puerta y que estaban volviendo a dormirse, así que volvió a tocar el aldabón con toda la fuerza del mundo, hasta que las luces de la casa empezaron a encenderse. Comenzaron a escucharse voces y cuchicheos y pasos bajando las escaleras y corriendo por los pasillos, hasta que la puertecita se abrió y la joven Lucigüela, una de sus criadas, salió con una vela a alumbrar y dio tal chillido que todavía le retumbaban los oídos a la pobre Dorotea. Cayó la vela que llevaba al suelo y se empezaron a escuchar todo tipo de gritos. Les aseguro que no era un grito de felicidad por ver de nuevo a su señora, era un grito de espanto. Cuando las puertas se abrieron y la reconocieron, ¿qué creéis que ocurrió? Dorotea pensaba que todos la iban a recibir con los brazos abiertos, con sonrisas de felicidad, con lloros, aunque todavía no habían dejado de llorar su muerte, pero esta vez iban a llorar de alegría. ¡Ay! Unas semanas después, Dorotea, sentada en su butaca de terciopelo y ya vestida con sus acuchillados y sus vestidos nobles y con arrebol en sus mejillas y con sus trenzas llenas de pequeñas perlitas, allí estaba mirando por la ventana, pensando en todo lo que había ocurrido. Y comenzó a recordar que todos los gritos de todos los habitantes de la casa cuando la habían visto eran de puro espanto. No había habido ni un solo grito de felicidad. Incluso sus hijos, Clara, doña Clara, como la llamaban allí, doña Clara de 12 años y don Félix de 9, incluso ellos habían comenzado a llorar de espanto cuando habían visto a su madre llegar vestida con la mortaja. Claro que no era para menos. Bien es cierto que organizaron una misa de acción de gracias por la vuelta de la señora. Y bien es cierto que organizaron también una fiesta, un banquete con toda la familia y con los amigos para celebrar este suceso tan aparentemente sobrenatural. Bien es cierto que se esforzaron en demostrar que estaban todos muy contentos de que la señora hubiese vuelto a la vida. Pero en el fondo Dorotea se daba cuenta de que no era así. Era como si el frío glacial de aquella cripta se hubiese metido dentro de ella y la rodease. Por más que intentaba colorearse sus mejillas, a través del maquillaje se veía ese color amarillento de la cera. Y por más que intentaba perfumarse, era como si ese olor a moho y a humedad de las tumbas la persiguiese por todos los sitios.
Cuando estaban comiendo, se daba cuenta de que tanto sus familiares como el servicio la miraban muy atentos. Miraban sus pálidas manos y miraban como algo extrañados que ella comiese, como si ella, viniendo de donde venía, no pudiera comer. Cuando aquellas blancas manos intentaban jugar con los rizos rubios de su hijo, este se echaba hacia atrás, la repelía, como si sintiera ese frío dentro del cuerpo. Y cuando por la noche, cuando ya había poca luz en la casa, Dorotea se encontraba con su hija, sobre todo en el pasillo de los tapices, se daba cuenta cómo la criatura salía corriendo despavorida como si estuviese delante de un fantasma. Y su esposo, don Enrique de Guevara. Don Enrique de Guevara, que desde que había vuelto le había tenido un respeto como nunca antes le había tenido, ni antes de casados. No se acercaba a ella. Hubo un momento en el que le hizo una caricia tan solícita que no había manera de entender otra cosa ni otro interés que no fuera el que se le estaba pasando por la cabeza a la joven Dorotea. Lo hizo a propósito, a ver si él la rechazaba. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero cuando Dorotea le miró a los ojos, sintió como él veía ese color amarillento a través de su piel, sintió que notaba ese frío que salía de su cuerpo, y por más esencias orientales que había sacado de su pomito y se las había puesto así sobre el corpiño, notó que no, que aquello no era suficiente. Le miró a los ojos muy profundamente, esos ojos que la habían mirado siempre con tanta pasión, y leyó una frase que venía rondándole la cabeza desde hacía ya tiempo, ya casi rozando la locura. Una frase que no era sino: de donde tú has vuelto, no vuelve nadie. Y entonces Dorotea, en ese momento, tomó una decisión. Tomó la decisión de que nadie más se enterase de lo que iba a hacer, de que fuera un absoluto secreto, de que nadie supiese cómo había ocurrido. Buscó las llaves de la capilla y se hizo fabricar una copia por un joven muchacho que precisamente partía al día siguiente con los tercios a Flandes. Y una vez que tuvo las llaves en sus manos, esperó el momento oportuno. Una tarde en la que no había nadie en casa, salió por la puerta sin que nadie la viese, tapada con un manto. Dio esos 10 pasos que la separaban hasta la puerta que daba a la capilla. Miró hacia un lado y hacia otro y, comprobando que no había nadie que la pudiese ver, entró rápidamente, cerró la puerta tras ella. Llegó a la capilla de su santo, bajó aquellas escalerillas de caracol, cerró la puerta de la cripta tras ella y ella sola se tumbó de nuevo en la lápida, apagando después la vela simplemente con su pie. Cuando la luz desapareció, también desapareció ella. Pobrecita, de verdad. ¡Qué manera de recibirla una! Si se os ocurre a vosotros hacer algo parecido, dejadlo avisado para que no ocurran estas cosas. Ya cuando saben que vas a volver, supongo que ya será otra cosa. Bueno, nuestro tercer y último relato de hoy lo escribió nada más y nada menos que Arthur Machen. No sé si lo conocéis, un escritor absolutamente maravilloso. Un escritor nacido en una humilde familia de Gales, que no tuvo el dinero suficiente como para poder ir a la universidad, se dedicó a trabajar como traductor de francés, como periodista y también como actor. Él mismo decía que había habido 2 cosas fundamentales en su vida que le habían servido como inspiración. Una, los maravillosos paisajes de su tierra natal, llenos de frondosos bosques y de ruinas celtas, romanas y medievales, que además le inspiraron para estudiar historia. Y lo segundo, los libros
que le había tocado catalogar cuando había trabajado precisamente como catalogadora en una librería de viejo. Claro que no se trataba de unos libros cualquiera, no, se trataba de las obras más famosas y más clásicas publicadas en materia de ocultismo y esoterismo. A partir de ese momento, Arthur Machen se convirtió en un autor de culto que ha influido en autores como Lovecraft o Stephen King, por ejemplo. Se ha convertido en una auténtica leyenda. Os invito a que busquéis información sobre él porque su vida es absolutamente apasionante y de verdad merece la pena. El relato que os voy a contar yo hoy es uno de los más conocidos que escribió y espero que os guste y que también os parezca desconcertante. Se titula El polvo blanco. Me llamo Helen Leicester y vivo en Londres. Mi padre era el mayor Wynne Leicester, un buen oficial de artillería del ejército británico que murió hace 5 años por una afección en el hígado debido a las malas costumbres y la insalubridad que existía en la India. Un año después, mi único hermano, Francis, volvió de la universidad donde había estudiado Derecho con una carrera maravillosa y unas notas magníficas. Se vino a vivir conmigo y bueno, la verdad es que yo estaba muy contenta porque pensaba que por lo menos iba a tener compañía. ¿Y cuál fue mi desgracia? Cuando me di cuenta de que a mi hermano lo único que le interesaba era estudiar y estudiar. Se pasaba todo el día estudiando, realmente quería conocer todos los secretos del derecho. ¡Ay! Al principio se puso un horario de 10 horas diarias. Desde que amanecía hasta ya bien entrada la tarde, estudiaba y estudiaba todos aquellos libracos que tenía en su habitación. Y cuando bajaba a comer conmigo, pues parecía que siempre tenía prisa. Parecía que todo el tiempo que no estaba estudiando le parecía que lo estaba perdiendo. ¡Ay! A mí me preocupaba. Es verdad que él tenía buen aspecto, sí, pero yo sabía que aquello le iba a costar factura tarde o temprano. Así que le avisé. Y le pedí que se tomase un descanso de vez en cuando. Yo qué sé, que de vez en cuando se sentase en su sillón a leerse una novela, aunque fuera una novela de estas frívolas. ¿Y sabéis lo que me dijo? Que cuando él quería distraerse, se cogía una monografía sobre el sistema feudal. En fin. El caso es que siguió sin hacerme caso. Y yo no me equivocaba. Al final, ese estudio tan prolongado terminó pasándole factura. Al cabo de unas semanas, empezó a tener una mirada así como perdida, con ansiedad, e incluso él llegó a decirme que no se encontraba del todo bien, que estaba como inquieto y que no dormía bien por las noches porque tenía unos sueños extraños, terribles, y que le despertaban en mitad de la noche, así sudoroso. Ay, pero no me hizo caso. Aunque le dije que dejara de estudiar tantas horas y que se tomara algún respiro, qué sé yo, que fuéramos alguna tarde al teatro o que nos fuéramos unos días al campo. Nada. Él se seguía burlando de mí y no me hacía ni caso, hasta que al final cayó más enfermo. Menos mal que conseguí convencerle de que visitara a nuestro médico, el médico que habíamos tenido todos los años, toda la familia. Cuando el doctor Haberdine, después de verle, habló conmigo, me dijo: no se preocupe, señorita Leicester, de verdad que su hermano está bien. Es cierto que estudia demasiado, se pasa demasiadas horas estudiando, come poco y deprisa. Es normal que tenga determinadas molestias gástricas y sobre todo algún pequeño percance en el sistema nervioso. Pero aparte de eso, nada, no se preocupe, está bien, no se tome tantas molestias por él, de verdad. Hágame caso, le he recetado una medicina que le irá de perlas, así que usted estése tranquila. Bueno, me quedé más tranquila. Y es verdad que al principio esa medicina pareció irle muy bien, de verdad. Él se empeñó en que se la llevase a cabo un farmacéutico que conocía de muchos años. Era un señor muy mayor y tenía una farmacia muy fea. Sí, muy antigua. No eran como estas farmacias modernas que estaban abriendo en Londres, con esas luces y esos colores en los escaparates tan bonitos. No, aquel era un laboratorio muy viejo y muy anticuado. Pero él le tenía tanta fe y tanto cariño a ese anciano que decidió que fuese él quien le preparase la medicina.
de manera que fue él el que se la trajo a los pocos días ya preparada. Y yo misma se lo hacía, eran unos polvitos blancos que se disolvían así en un vaso de agua, y cuando los movía, desaparecían por completo y simplemente parecía un vaso de agua. Y el caso es que al principio le fue bien, sí, empezó a cambiar y empezó a sentirse más animado y más alegre, incluso reconoció que había perdido mucho tiempo. Me decía: ay, Helen, me parece que he perdido el tiempo. Es verdad que quiero ser magistrado y seguiré siéndolo, pero no me puedo olvidar de vivir. Vamos a hacer una cosa, vamos a preparar un viaje tú y yo, me dijo. ¿Qué te parece si nos vamos unos días a París? Ay, a mí me encantó la idea. Ve practicando tu francés y te prometo que no pondré un pie en la Bibliothèque Nationale. Ay, a mí me dio mucha alegría pensar en aquello. Y le dije: ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a ir? Si quieres lo preparo todo para pasado mañana. Me dijo: no, hombre, no tan deprisa. Creo que todavía tengo que conocer, no sé, lo más lógico es conocer las maravillas del país de uno, ¿verdad? Ni siquiera conozco Londres, hace tan poco tiempo que estoy aquí. Déjame que disfrute un poco de la ciudad y, no sé, en un par de semanas, ¿te parece que hagamos el viaje? Yo me puse muy contenta y dije: vale, dentro de 2 semanas nos vamos a París. Ay. Mi hermano seguía estudiando, sí, pero cada vez le dedicaba menos horas. Salía a pasear y charlaba conmigo y nos tomábamos un café. Ya os digo que aquella medicina le hacía muy buen efecto. Pero aquellos cambios empezaron a ser un poco más extraños, porque mi hermano de repente pasó de ser una persona bastante poco sociable, aunque tenía un carácter muy agradable y muy ingenioso, pero él terminaba evitando siempre las multitudes, pues de repente pasó a estar siempre rodeado de gente, a no salir de los restaurantes, de las fiestas, de los bailes. Una tarde que había salido a pasear, bueno, creo que será mejor que os cuente primero lo que pasó. Habíamos terminado de cenar y no habíamos encendido las luces todavía, y a través de la ventana de nuestro saloncito se veía todos los edificios de Londres. Empezó a atardecer y empezaron a aparecer nubes así, de color escarlata, y en ese momento, cuando terminamos de cenar, mi hermano cogió aquel vaso con el polvito blanco y se lo bebió. Y se lo bebió de una manera extraña, no sé cómo explicároslo, como si estuviese disfrutando realmente de cómo sabía. Yo le pregunté: ¿a qué sabe, Francis? Y él me dijo: a nada, es como si fuera agua, no sabía nada. Se levantó y empezó a caminar como si quisiera hacer algo y no supiera. Que yo le dije: ¿quieres que vayamos a la salita a tomarnos un té o prefieres fumar? No, se me está ocurriendo que voy a salir a dar un paseo. ¿Tan tarde? Sí, creo que voy a disfrutar de la noche. Y en ese momento, mirando por la ventana, viendo todas esas nubes tan rojizas que se estaban poniendo, mi hermano dijo unas palabras extrañas. Dijo: ¿has visto qué bonito se está poniendo el atardecer? Esas nubes rojas que parecen un incendio. Fíjate abajo en las calles, es como si corriera una marea de sangre. Sí, voy a salir a dar un paseo. Me apetece dar un paseo por Londres. No creo que vuelva muy tarde, pero por si acaso me llevaré las llaves. Tú acuéstate, no me esperes, así que pase buenas noches. Y después de decir esto se marchó. Aquella noche vino muy tarde, pero al día siguiente estaba de muy buen humor, y por la mañana, cuando le pregunté qué había hecho, simplemente me dijo: di una vuelta por la ciudad, paseé por arriba y por abajo hasta llegar a los barrios más céntricos. Allí me encontré con un amigo de la infancia del colegio, un tal Orford. Estuve con él paseando y disfrutando. ¡Ay! Disfruté de lo que es ser joven y ser hombre. Créeme que he descubierto que aún tengo sangre en las venas. Esta noche he quedado otra vez con él. Hemos quedado en un restaurante. Volveremos a dar una vuelta por Londres. Y a partir de esa noche, mi hermano comenzó a salir todas las noches. Volvía muy tarde, pero ya no me contaba lo que hacía. Una de esas tardes, mientras estábamos cenando, me di cuenta de que tenía algo en la mano.
entre el dedo pulgar y el dedo índice, por aquí, tenía como una mancha del tamaño de una moneda de 6 peniques. Era algo raro. Y no sé por qué en ese momento me acordé de aquellas extrañas palabras que había dicho, de lo de la ciudad incendiada y las calles corriendo con una marea de sangre. Porque os juro que lo que me pareció en ese momento es como, no sé, como si la carne pudiera arder en algún momento dado y ese fuego fuera negro. Eso era justamente lo que podía haber producido esa mancha. No sé por qué dentro de mí supe al instante que eso era una marca de algo, como una marca maligna, como de algo que hubiera cometido. Le miré a los ojos y en ese momento me di cuenta de que no era mi hermano. Esos no eran los ojos de mi hermano. Era como si tuviera un extraño delante de mí. Me fui a visitar al doctor Haberdine, le conté todo lo que había pasado. Y él me dijo, señorita Leicester, ¿sigue usted preocupándose demasiado por su hermano? No se preocupe, no será nada grave. Es más, eso que me está contando usted ha debido ser imaginación suya. Es verdad que hoy hemos tenido un atardecer un tanto especial, pero no le dé más importancia. Ande, márchese y no se preocupe. Bueno, si necesita algo, no dude en llamarme. Ya verá cómo mañana, cuando lo vea a la luz del sol, le parecerá otra cosa distinta. Cuando nos levantamos al día siguiente por la mañana, lo primero que hice cuando estaba desayunando con él fue fijarme en su mano. La llevaba vendada. Y cuando le pregunté qué le había ocurrido, me dijo simplemente que se había cortado un poco la noche anterior y que le había salido un pelín de sangre y que, bueno, pues él había así vendado lo mejor que había podido. Yo había trabajado como enfermera y le dije, yo te la puedo curar, y déjame que yo te lo cure y que te lo vende mejor. No, no hace falta, no te preocupes. Así puedo tirar perfectamente bien. Después de aquello volví a visitar al doctor. Se lo volví a contar. Y él se extrañó y me preguntó si seguía tomando la medicina. Yo le dije, sí, todos los días, 2 veces al día, como usted le recetó. Sí, pero ¿por qué se la sigue tomando? No lo entiendo. Si ese desánimo y esa apatía ha desaparecido, no entiendo por qué se sigue tomando este potingue. Por cierto, ¿dónde fue? ¿A qué farmacia fue a que se lo preparasen? Cuando yo le dije dónde había ido, dijo, ¿donde el viejo Sais? ¿Y por qué ha ido allí? Yo no mando a nadie allí ya, ese hombre está ya muy mayor y puede equivocarse en algún caso. Señorita Leicester, ¿no le importa que vayamos los dos a ver a este farmacéutico? Yo le dije que no, en absoluto. Así que fuimos los dos a visitar al anciano Sais. Nos recibió muy afectuosamente, como siempre lo hacía. Él conocía además al doctor Haberdine y no tuvo ningún problema en darle toda la información que le solicitó. Veamos, señor Sais, tengo entendido que usted le está preparando esta medicina a uno de mis pacientes y le dio el papel donde estaba la receta. Cuando el señor Sais lo vio, dijo, sí, efectivamente, se la estoy preparando. Y, por cierto, esta es una medicina que yo hace años que no preparo. De hecho, la tenía guardada ahí en el almacén desde hace muchísimos años. Por cierto, me queda muy poquita. Si usted le sigue manteniendo el tratamiento, tendré que comprar más. ¿Puede darme el frasco, por favor?, dijo el doctor Haberdine. Cuando lo tomó y lo abrió, lo olió y dijo, señor Sais, ¿qué demonios es esto? Esto no es la medicina que yo le receté. Sí, ya sé que lo pone en el frasco, pero no es la medicina que yo le receté a mi paciente. Pues no sé, dijo el señor Sais un poco nervioso. Yo lo he cogido del bote y el bote lo compré en el almacén de Burbage, donde siempre. Pero ya le digo que lleva muchísimos años ahí en el almacén. Nadie me pide esta medicina. ¿Le importa que me lleve el frasco, señor Sais? No, sin ningún problema, lléveselo. Cuando salimos de la farmacia, camino de la casa del doctor Haberdine, yo no tuve más remedio que preguntarle qué era lo que mi hermano llevaba tomándose 2 veces al día durante un mes. Y el doctor Haberdine me dijo, con franqueza, señorita Leicester, no tengo ni idea. Cuando llegamos a casa, sacó el frasco, echó un poco de ese polvito blanco sobre un pañuelo y empezó a analizarlo. Lo olió y me lo dio a oler a mí. Era un olor muy extraño, como empalagoso, como muy fuerte, como si fuera un anestésico, pero irresistible.
No sé qué demonios es esto, es un producto totalmente desconocido para mí, me dijo el doctor Haberdine, pero no se preocupe, tengo un amigo, un doctor que es químico, el doctor Chambers, se lo enviaré para que lo analice y así saldremos de dudas. Y por su parte, señorita Leicester, no se preocupe, no le dé más vueltas al tema ese de la herida, olvídese de ello de momento y ya veremos qué es lo que se está tomando su hermano. A lo mejor nos estamos preocupando sin ningún motivo, dijo él. Pero el caso es que a partir de ese momento mi hermano empezó a cambiar aún más. Como os decía, ya no me contaba a dónde salía, aunque seguía saliendo todas las noches. Ya no me hablaba de París. Había encontrado su paraíso en el ambiente nocturno de Londres. Y hubo un momento en el que me empecé a preocupar, porque cuando miraba a mis ojos, mi hermano ya no era mi hermano. Ay, no sé cómo decirlo, en el fondo no sabía nada, pero era como si lo supiera todo, como si tuviera esa intuición a la que muchas veces no queremos hacer caso. Era como si tuviera el presentimiento de que mi hermano había hecho algo malo. Una de las mañanas, cuando estaba desayunando con él, le miré a los ojos y no pude sino empezar a llorar diciendo: Francis, ¿qué has hecho? Como si su mirada ya no fuese humana. El caso es que siguieron pasando los días y mi hermano se comenzó a encerrar otra vez en su habitación. Un día me dijo con una sonrisa sarcástica: creo que me he divertido demasiado, creo que he echado demasiadas canas al aire. Un poquito de estudio de derecho será un buen descanso para tanto placer. Y se encerró en su habitación. Y a partir de ese momento dijo que no le molestásemos, ni siquiera que le subiésemos, ni siquiera quería bajar a comer, pidió que los criados le subiesen la cena y se la dejasen en la puerta. Yo seguía estando muy preocupada. Volví a llamar al doctor Haberdine. El doctor Haberdine me dijo que su amigo el doctor Chambers estaba fuera de la ciudad y que no tenía ninguna noticia sobre ese potingue, ninguna noticia nueva. Pero uno de los días se pasó por casa. Me preguntó si mi hermano estaba en su dormitorio. Le dije que sí. Espere un momento, doctor Haberdine, que enseguida le llamo. No hace falta. Yo subiré a hablar con él. Quiero hablar tranquilamente con él. Seguramente nos estamos preocupando demasiado. Y el doctor subió y los dos se encerraron en el dormitorio y cerraron la puerta. Yo me senté en la biblioteca a esperar, inquieta como nunca antes lo había estado, mirando cómo se movían las manecillas del reloj, dándome la sensación de que se movían más despacio que nunca. Así pasó, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, hasta que por fin oí que en el piso de arriba se abría una puerta, que alguien bajaba las escaleras y que alguien se acercaba a la biblioteca. Se abrió la puerta de la biblioteca y en ese momento, cuando me levanté y me miré en el espejo, Jesús, estaba más pálida que la muerte. Allí tenía por fin al doctor Haberdine delante de mí. Dígame, doctor. El doctor se apoyó con sus manos en una silla. Todavía le temblaban los labios y le temblaban las manos. Y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Me dijo: llevo casi 2 horas hablando con su hermano. Y aún estoy vivo. Estoy con mis 5 sentidos, estoy en mis plenas facultades y aún estoy vivo. Dios mío, llevo más de 40 años ejerciendo la medicina. Sé lo que es la podredumbre de la carne, sé lo que es la corrupción del cuerpo humano, pero nunca jamás en mi vida había visto nada parecido. Señorita Leicester, le ruego que no me llame más. No puedo hacer nada más en esta casa. Y después de decir esto, se marchó. Yo subí corriendo a la habitación de mi hermano, llamé a la puerta, pero me dijo que no le molestase, que estaba demasiado ocupado. Así pasaron varios días. Varios días, 1 semana, no lo sé. Yo perdí por completo la noción del tiempo. Me pasaba el día haciendo las rutinas de la casa, contestando mecánicamente a los criados y esperando solamente que mi hermano abriese la puerta y pudiese comprobar cómo se encontraba. Salía todos los días a dar un pequeño paseo para que me diera el aire, a ver si así me encontraba mejor.
Y una de esas tardes, cuando volvía, ya estaba casi anocheciendo. Recuerdo que la brisa fresca me había hecho, subir un poco el ánimo. Me encontraba mejor. Justo cuando iba a cruzar para entrar a nuestra casa, pasó un carruaje, así que me tuve que echar atrás. Y instintivamente miré hacia arriba, hacia la habitación de mi hermano. Y en ese momento la ventana se abrió. Y yo vi algo. Vi algo que no sé qué fue. Realmente vi algo oscuro, con dos ojos llameantes. Sentí tal escalofrío, sentí tal mareo que creía que iba a caerme redonda al suelo. Intenté apoyarme no sé dónde, recuperar las fuerzas. Cuando volví a mirar, la ventana se había cerrado. Y cuando entré a casa, subí corriendo las escaleras y empecé a golpear la puerta de mi hermano con toda la fuerza del mundo, diciéndole: «Francis, ábreme ahora mismo. ¡Qué bestia inmunda tienes metida ahí en la habitación! ¡Por Dios! ¡Échala de ahí inmediatamente!». Y en ese momento sonó una voz extraña. No parecía la voz de mi hermano, era una voz ronca diciéndome: «Aquí no hay nada, Helen. Déjame, que estoy muy ocupado y no me encuentro bien». A los pocos días sucedió algo realmente terrible. Estaba sentada en la biblioteca leyendo cuando de repente se oyó un grito tremendo, uno de los gritos de la criada. La criada bajó corriendo y me dijo: señorita Helen, no se imagina, no sé lo que ha pasado, mire mi mano». «¿Qué ocurre?». Tenía la mano manchada con algo oscuro, pegajoso. Estaba haciéndole la cama, señorita, le estaba cambiando las sábanas, le estaba poniendo unas sábanas limpias y de repente he notado que algo me caía en la mano. Y cuando he mirado arriba, ¡ay, por Dios!, todo el techo está manchado de negro y cae algo negro, viscoso. Le pedí que cogiese una vela y que me acompañase arriba. El dormitorio de mi hermano estaba justamente encima del mío. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas. «Francis, ábreme, ¿qué ocurre? ¿Qué te ha pasado?». Pero no se oyó nada. Bueno, miento. No se oyó ninguna respuesta. Pero se oía un ruido extraño, como un gorgoteo, como un vómito. No sabría explicarles bien qué era. Salí corriendo en busca del doctor Haverdin, a pesar de lo que él me había dicho. Y cuando le conté, llorando en un mar de lágrimas, lo que había ocurrido, él se le quedó el semblante serio y pálido y me dijo: «No puedo hacer nada en esa casa, señorita Leicester, pero iré, lo haré por usted y por su padre». Y me acompañó. Cuando llegamos a casa subimos directamente al piso de arriba, empezamos a golpear la puerta y el doctor Haverdin decía: «Francis, ábreme la puerta, te digo que me abras la puerta o la echo abajo inmediatamente». Pero no hubo respuesta alguna. Continuamos oyendo ese ruido tan extraño. «Señorita Haverdin, me parece que estamos perdiendo el tiempo. Deme algo con lo que pueda abrir la puerta». Yo me fui a una habitación en la que guardábamos trastos viejos y encontré una azada y, suponiendo que eso podría valer, se lo llevé al doctor. El doctor Haverdin empezó a dar golpes en la puerta, saltando un montón de astillas hasta que por fin rompió la cerradura y entramos. En ese momento se oyó un grito, un rugido de una bestia, no de nada humano, de una bestia. Empezamos a mirar, yo miré por todos los rincones y no encontraba a mi hermano por ningún lado, hasta que el doctor Haverdin me dijo: «Señorita Leicester, mire allí, en ese rincón. ¿Lo ve?». Allí había una masa negra, una masa amorfa, sin forma alguna, ni líquida ni sólida, que gorgoteaba con burbujas oleaginosas, y en medio de esa podredumbre había algo que parecían dos ojos flameantes inyectados en sangre. Sentí tal ganas de vomitar en ese momento, sentí tales náuseas, tal espanto, que no sé siquiera cómo no perdí el conocimiento. El doctor Haverdin cogió aquella azada que yo le había dado para abrir la puerta y le asestó un golpe entre aquellos dos ojos. Y levantó la azada y volvió a golpear una y otra vez hasta que aquellos ojos se apagaron.
Cuando al cabo de un par de semanas me había repuesto ligeramente de aquel shock, el doctor Haberdine vino a visitarme. Me dijo: he traspasado todos mis pacientes a un par de amigos médicos. Me voy de Londres, señorita Leicester. No creo que vuelva por esta ciudad. Voy a hacer un largo viaje. Seguramente me compre un pedazo de tierra en California, pero creo que no volveré a verla. Que Dios la bendiga, señorita Leicester. Esta será la última vez que nos veamos. Y después se marchó. Pero antes de marcharse, me dio un sobre y me dijo: este es el informe del doctor Chambers sobre ese polvo blanco que ha estado tomando su hermano. Cuando se sienta más recuperada, léalo. Como os podréis imaginar, nada más cerrarse la puerta, cogí aquel sobre y lo leí de arriba abajo. No podía esperar. ¿Sabéis lo que se decía en ese sobre? Aquí está. ¿Queréis que os lo lea? Era una pregunta retórica. Mi muy estimado doctor Haberdine, le pido 1000 perdones por haberme retrasado en contestar a su pregunta sobre la sustancia blanca que me envió. Para serle sincero, llevo varios días sin saber qué determinación tomar, porque en la ciencia existe tanto fanatismo y unas reglas tan ortodoxas como en la teología misma. Y sabía que si me decidía a contarle a usted la verdad, corría el riesgo de granjearme su enemistad o la de otros muchos científicos. Finalmente he decidido ser sincero con usted, así que permítame primero hacerle unas pequeñas aclaraciones. Nos conocemos desde hace muchos años y usted sabe mejor que nadie que yo soy un hombre de ciencia. Los dos nos hemos reído cordialmente de algunas de las tonterías de ese ocultismo que circula hoy día por las calles de Londres. Aún así, debo reconocerle que hace ya bastantes años que vengo convenciéndome, yo, que como usted siempre ha sabido, he sido un absoluto incrédulo y un absoluto escéptico, de que mi vieja teoría de la limitación es absoluta y totalmente falsa. Unos cuantos experimentos de los más simples me dieron motivo para dudar de mi propio punto de vista, y la sucesión de conclusiones que se desencadenaron a partir de entonces ha conseguido que mi antigua concepción del universo se haya venido totalmente abajo. Ahora sé que los límites de los sentidos no son esos que nos enseñaron en la facultad, mi querido amigo, sino finísimos velos etéreos que se deshacen ante nuestra investigación. Sé que usted encontrará extraño lo que digo, pero créame que es cierto. Sí. Se trata nada más y nada menos que de la verdad única y científica probada por mi propia experiencia y por la de tantos otros. El universo entero, mi querido doctor Haberdine, es una fuerza, una energía mística, velada, solamente con una forma exterior, matérica. El hombre, el sol, las demás estrellas, las flores, hasta el cristal de nuestros tubos de ensayos, son tan materiales como espirituales, mi querido doctor. Probablemente se estará preguntando a dónde quiero ir a parar con todo esto, pero comprenderá que desde semejante punto de vista cambia la concepción de todas las cosas. Y lo que antes nos parecía increíble y absurdo, se convierte ahora en posible, en perfectamente posible. Debemos estar preparados para aceptar determinados hechos que parecían haberse convertido con el tiempo en simples cuentos de viejas o en simples fábulas. Al fin y al cabo, la ciencia moderna admite muchas cosas, aunque sea de manera hipócrita. Y no se trata, evidentemente, de creer en fantasmas, pero sí de concederle su merecido mérito a la telepatía o al hipnotismo. Hasta aquí mi aclaración personal. Ahora bien, usted me envió una mañana una redoma tapada y sellada que contenía una pequeña cantidad de polvo blanco y escamoso que cierto farmacéutico había proporcionado a uno de sus pacientes. No me sorprende el hecho de que usted no haya conseguido ningún resultado de su análisis.
Es una sustancia que desde hace cientos de años ha caído en el olvido y que hoy es prácticamente desconocida. De hecho, jamás me hubiese imaginado volver a verla y menos aún traerla de una farmacia moderna. Al parecer no hay ninguna razón para dudar de la veracidad del farmacéutico. No, como bien dice, pudo comprarla en un almacén, esas sales que usted prescribió, y es muy probable también que permaneciesen en su estante durante 20 años o quizás más. Aquí comienza a intervenir lo que solemos llamar azar o casualidad, y que no siempre resulta serlo. Durante todos estos años, las sales de esa botella han estado expuestas a ciertas variaciones periódicas de temperatura, repetidas año tras año, durante periodos irregulares, con diversa intensidad y duración, y han provocado un proceso tan complejo y delicado que no sé si algún aparato moderno científico, manejado con la máxima precisión, hubiese podido obtener el mismo resultado. El polvo blanco que me ha enviado Dr. Haberdine es algo muy diferente del medicamento que usted recetó. Es el polvo con el que se preparaba el Vinum Sabati. Sin duda habrá leído usted algo sobre los aquelarres de las brujas, ¿verdad, Dr. Haberdine? Y habrá reído con esos relatos que hacían temblar de miedo a nuestros abuelos. Gatos negros, escobas que volaban, y esas supuestas maldiciones echadas a cualquier vaca de algunas de las viejas del pueblo. Desde que descubrí la verdad, he pensado a menudo que en general es una suerte creer en todas estas supercherías, porque nos sirven de pantalla para conocer otras cosas que es mejor ignorar. Según he podido investigar, el verdadero aquelarre era algo muy diferente a lo que nos contaban de niños. Sus secretos datan de tiempos muy remotos. Sobrevivieron hasta la Edad Media. Son los secretos de una ciencia maligna, sí, de una ciencia maligna que existía mucho antes de que los arios llegasen a Europa. Hombres y mujeres, seducidos y sacados de sus hogares con pretextos muy diferentes, iban a reunirse con ciertos seres especialmente calificados para asumir el papel de demonios. Estos hombres y mujeres eran conducidos por sus guías a algún paraje solitario, quizás el interior de una cueva o algún páramo desierto. Un lugar que normalmente era desconocido para los no iniciados. En ese lugar, en cualquier rincón del bosque, se celebraba el aquelarre. A la hora más oscura de la noche, se preparaba el Vinum Sabati, se llenaba el cáliz diabólico hasta los bordes y se ofrecía a los neófitos, sí, para hacerles participar de un sacramento infernal. Y entonces cada uno de aquellos que había bebido se veía atraído por un acompañante. A través de una mezcla de hechizo o de hipnosis o de tentación ultraterrena, lo llevaba aparte para proporcionarle goces más intensos y más vivos que los del ensueño, mediante la consumación de lo que se llamaban las nupcias sabáticas. Es difícil creer en estas cosas, lo sé, sobre todo si tenemos en cuenta que esa forma que atraía con sus encantos no era una alucinación, sino, por espantoso que nos parezca, formaba parte de nosotros mismos. Debido al poder del vino sabático, unos pocos granos de polvo blanco disueltos en un vaso de agua, la morada de la vida, tal y como la conocemos, se abría en dos. Se disolvía la humana Trinidad, cuerpo, mente y espíritu, y el gusano que nunca muere, ese que vive siempre dentro de todos nosotros, cobraba vida y se hacía tangible y se revestía del ropaje de la carne. Y a la hora de la medianoche se repetía y se representaba la caída original y el ser espantoso que se oculta bajo el mito del árbol de la ciencia
era nuevamente engendrado. Espero que sepa disculparme, doctor Haberdine, pero prefiero no continuar. Usted sabe tan bien como yo que no pueden infringirse impunemente las leyes más sagradas de la vida, y que un acto tan terrible como este, en el que se abría y se profanaba la esencia misma, el santuario más íntimo del ser humano, tenía que ir seguido de una venganza terrible. Y lo que comenzaba con la más absoluta corrupción, terminaba con la corrupción misma. Firmado, Dr. Chambers. Cuando leí esta carta, no pude menos de volver a sentarme, respirar hondo, beber un poco de agua y reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Realmente era increíble todo lo que este hombre contaba en su carta. Pero había más, porque debajo seguía una nota que había añadido el doctor Haberdine, en el que me decía: mi querida señorita Leicester, todo lo que se dice en esta carta, por desgracia, es estricta y absolutamente cierto. Su hermano me lo confesó todo la mañana en que estuve con él. Al observar su mano vendada, le exigí que me la enseñara. Y le juro por Dios que lo que entonces vi, y hace más de 40 años que ejerzo la medicina, me hizo sentir enfermo hasta la náusea. La historia que me vi obligado a escuchar de sus propios labios fue tan infinitamente espantosa que ni la mente más trastornada o más retorcida hubiese sido capaz de imaginar. Reconozco que hasta me sentí tentada a dudar de la bondad eterna del cielo por permitir que la naturaleza ofreciera tan abominables posibilidades. Señorita Leicester, si no hubiera visto usted el desenlace con sus propios ojos, le habría pedido que no creyera nada de todo lo que aquí está relatado. A mí ya no me queda tiempo. No me queda demasiado tiempo de vida y no alcanzaré a lograrlo. Pero usted es joven, señorita Leicester, y me atrevo a recomendarle que en beneficio de su propia salud física y mental, deberá hacer todo lo que esté en su mano por borrarlo de su memoria. Suyo afectuoso, Dr. Joseph Haberdine. Bueno, y aunque me da mucha pena decirlo, me temo que hemos llegado al final de nuestra sesión de cuentos de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que os hayan gustado los relatos elegidos, que os hayan parecido lo suficientemente desconcertantes como para que os estén dando vueltas en la cabeza durante unos cuantos días. Os voy a pedir que no seáis supersticiosos, especialmente de lo que hoy muchos se empeñan en llamar ciencia, aunque tenga poco de ella. Investigad por vosotros mismos, leed todo lo que podáis, buscad la verdad, pero buscadla a través de vuestro corazón y a través de vuestra intuición, y más tarde o más temprano acabaréis encontrándola. Por mi parte, deciros que si Dios quiere y a vosotros os apetece, nos volveremos a reunir aquí, en este mismo auditorio, allá por mediados de enero. Y como yo siempre os digo, muchísimas gracias a todos por venir, y si de verdad os he gustado, ¿me podéis volver a aplaudir? Muchas gracias. Muchas gracias.